Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este primer trimestre del año 2023, en el cual estamos estudiando el tema global, administrar para el Señor hasta que Él venga. Y esta semana estamos en la lección número 3, que se llama el contrato del diezmo. Y este día jueves 19 de enero, el título es Un diezmo honesto o fiel. Pero como siempre, hermanos, antes de continuar el estudio de este día, los invito a que inclinemos reverentemente el rostro ahí donde nos encontremos y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Te damos toda la honra y la gloria que solo a ti te corresponden, que solo tú mereces, Señor, porque solo tú eres digno. Y gracias, Padre, porque a pesar de nuestras infidelidades, nuestras rebeliones, nuestros pecados, Señor, tú nos amas por sobre todas las cosas. Y esa fue la razón por que nuestro Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscarnos a nosotros. Gracias, Señor, por este sacrificio maravilloso. Y gracias porque nos enseñas verdades eternas que son parte de tu palabra. Señor, así como lo es el diezmo que hemos estado estudiando esta semana, que en realidad no es un contrato, es un pacto que tú has hecho con nosotros, Señor, y te damos gracias por ello. Bendícenos, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de este día, y quédate con nosotros en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como mencionaba en la oración, para mí el título de esta lección está equivocado. El diezmo no es un contrato, es un pacto. Y para los que estuvieron en la escuela sabática de este sábado recién pasado, el título de la breve meditación que cada escuela sabática trae para compartir en los sábados por la mañana se titulaba este último sábado Pacto o contrato. ¿Y cuál es la diferencia? Y me encantó porque la verdad es que pacto tiene tres características distintivas. Tres características. La primera es fidelidad. Y el título de la lección de este día lo demuestra y se ha estado viendo a lo largo de toda la lección. Fidelidad, esa es la primera característica distintiva de un pacto. Fidelidad entre ambas partes, pero sobre todo de la parte otorgante. Y que en este caso es nuestro Señor. Y la segunda característica distintiva de un pacto era la reciprocidad. O sea, ambas partes se comprometen a cumplir su parte del pacto. Y la tercera es que existe un sincero deseo de bienestar de la otra parte que viene como a complementar lo que es en la característica anterior, la reciprocidad. Entonces, definitivamente, bajo esa óptica, todos los contratos, entre comillas, que estaremos viendo este trimestre en realidad son pactos, así que la lección no es el contrato del diezmo, es el pacto del diezmo, un pacto que Dios hizo con nosotros y que lleva inherentes esas tres características: fidelidad, porque Dios es fiel con nosotros cuando nosotros somos fiel con Él. Segundo, reciprocidad. Si nosotros entregamos nuestros diezmos y ofrendas en Malaquías, que es el versículo de memoria, y lo hemos estado viendo a lo largo de toda la lección, el Señor promete que más bien Él nos dice que lo probemos. Probadme ahora en esto, y no hay ninguna otra parte de la Biblia donde el Señor nos esté invitando a probarle, excepto esta. Y dice, probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y en otras versiones dice que la bendición va a ser tanta que no vamos a hallar a dónde ponerla, especialmente en las versiones en inglés. Y tercero, hay un deseo sincero del bienestar de una parte hacia la otra, y esto es evidenciado en la promesa del Señor en Malaquías. El Señor desea que nosotros seamos prosperados, como dice al final del Antiguo Testamento. Perdón, al final del Nuevo Testamento. Y bueno, ahora partiendo desde la óptica de que el diezmo es un pacto,
Hemos estado viendo dónde se entrega y aquí básicamente este día jueves es como una recapitulación de todos los días anteriores. Vamos a leer los puntos que se encuentran al principio de la lección para que vayamos recordando. Dice el primero, la cantidad que es un décimo o 10% de nuestro ingreso o ganancia. Ahí yo lo cambiaría también. Yo lo cambiaría. Es un 10% de nuestro ingreso. Punto. No, ahí no hay, las ganancias se están refiriendo y es lo que se estudió el día miércoles, si dar sobre nuestro ingreso bruto o sobre nuestro ingreso neto. Y realmente, hermanos, esa es una cuestión muy personal y el punto de la elección de este día no es discutir eso, ya se comentó ayer, pero yo este primer punto lo dejaría a un décimo 10% de nuestro ingreso total, porque al final de cuentas, hermanos, todo le pertenece a Dios, todo, y Él nos está dando esa porción y nos pide que de esa porción únicamente le demos el 10%. 10% es un décimo. Segundo, llevarlo a la tesorería o alfolí. El término alfolí en los tiempos bíblicos y en el antiguo cercano oriente se refería a un granero, esa es la traducción literal. Era un granero donde almacenaban los granos. Y el punto es que esa era una sociedad agraria que se dedicaba a cultivar la tierra y a la ganadería. Entonces, hermanos, tiene sentido de que el diezmo en su mayoría fueran de los granos que los israelitas cultivaban en sus tierras, llevarlo a la tesorería, pero otras versiones dicen la tesorería de la iglesia, la casa del tesoro del templo, entonces realmente, o el granero del templo, incluso hay una versión, creo que es la palabra de Dios para todos, que lo traduce exactamente como granero. Y entonces ese es el lugar donde se debe llegar, pero ahora como nosotros no somos sociedades agrarias, sino que ya nuestras sociedades son sociedades, se han ido convirtiendo incluso de sociedades industriales en sociedades de servicio. Entonces, realmente la tesorería se aplica más ahora, es la tesorería del templo o la casa del tesoro del templo, y es donde hay que llevar nuestros diezmos y ofrendas. Y tercer punto acá, honrar a Dios con la primera parte de nuestros ingresos. Eso se refiere a las primicias. Y lo único que eso quiere decir, como ya lo estudiamos, es que debemos de apartar primero el diezmo. Y de ahí, de lo que queda, entonces cubrir nuestros gastos. Así es que honrar a Dios con la primera parte de nuestros ingresos. Y cuarto, usarlo para el propósito correcto, el sostén del ministerio. Y aquí es donde entra básicamente el énfasis de este día. Y este está relacionado con la objeción que muchos ponen de que no lo llevan porque los pastores y los administradores lo van a malgastar. Hermano y hermana, déjeme decirle que ese no es su problema. Su problema es entregarlo fielmente a la tesorería de la iglesia. Ese es su cometido y esa es su obligación. Y escuché un repaso que decía que el diezmo no es una obligación. Ya vamos a leer una cita de la hermana Elena y voy a compartir con ustedes la pantalla para que viéramos vean que lo estamos leyendo verbalmente del libro La Educación. Pero ahí la hermana Elena dice que es una obligación y dice que es una orden. Entonces, si nosotros no cumplimos con esa orden o con esa obligación o con ese compromiso y lo hacemos por amor, lo hacemos por amor, ahí está la diferencia. De hecho, guardamos los mandamientos por amor también. Entonces, cumplimos este pacto por amor y usted salva su responsabilidad al llevarlo a la tesorería de la iglesia. Si los pastores o los administradores lo malgastan, Dios se lo va a demandar a ellos. Pero si usted no lo da, Dios se lo va a demandar a usted. Así es que ese es realmente el énfasis de este día. Debemos entregar nuestro diezmo en la tesorería de la iglesia. Y la iglesia se encargará de administrarlo fielmente. Y aquí vamos a ir a los, y esto lo decía el apóstol Pablo hace 2000 años.
En 1 Corintios 4, 1 y 2, que es el versículo que está al inicio, dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ahí Pablo estaba diciendo una verdad que debe perdurar por los siglos. ¿Sí? La iglesia constituida por los pastores y los administradores, ellos son los levitas modernos. Y son los administradores de los misterios de Dios, como dice esta cita. Ellos son. Y nosotros también, porque todos estamos llamados a predicar el evangelio. Pero ellos, hay otra cita del apóstol que dice: el obrero es digno de su salario. Pero acá les está diciendo una cosa crucial: se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Así que no se preocupe. Usted entregue su diezmo, entregue sus ofrendas, y los administradores de la multiforme gracia de Dios se tienen que encargar de administrarlo. Y si lo manejan mal, Dios se lo va a demandar a ellos. Ellos van a tener que dar cuenta por esa mala administración. Pero mi deber es entregar los diezmos y ofrendas. Y bien, luego nos vamos a Mateo 25, del 19 al 21. Esta es la parábola de los talentos y está ubicada en la parte escatológica del libro de Mateo, que es el Evangelio de Mateo. En la parte escatológica son los capítulos 24 y 25, que se refieren a los eventos previos a la segunda venida de nuestro Señor Cristo Jesús. Y ahí hay una parábola que es la parábola de los talentos, para demostrar, aunque realmente está basada en talento, que era una moneda de curso legal de valor muy alto. No vamos a ver el valor porque eso no es lo pertinente ahora, pero Dios le dio a cada uno, según Dios lo había observado, talentos conforme a sus habilidades. Y a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Tanto el que recibió 5 como el que recibió 2 ganaron otros 5 y otros 2, respectivamente. El que recibió un solo talento fue y lo escondió en la tierra y no ganó nada sobre él. Y ese fue el que recibió el castigo. Sin embargo, acá estos versículos se refieren al que recibió los 5 talentos y ganó otros 5. Miren lo que el Señor le dice. Esta es la respuesta del Señor al saber cómo se había comportado este administrador, este siervo. Dice: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Realmente, cuando el Señor venga, nos va a demandar qué hemos hecho, no solamente con el dinero que nos dio, sino con los talentos, con nuestro tiempo y con el cuidado de nuestro cuerpo. Así que la mayordomía es totalmente integral, no solo se refiere al dinero, a pesar que esta semana nos hayamos estado concentrando en el dinero. Voy a compartir con ustedes la pantalla donde se encuentra la cita de nuestra hermana Elena, para que podamos leer esas. De hecho está en en el párrafo penúltimo de la lección de este día, pero no está completa. Bueno, sí está completa lo que ellos querían poner ahí, pero yo la busqué y leí más lo que seguía y me gustó y quiero compartirlo con ustedes. Así que voy a compartir con ustedes esa pantalla para que puedan leerlo conmigo. Perfecto, ahí se encuentra la pantalla. Bien, vamos a leerlo. Está en la página 138 y en el cuarto párrafo, aquí lo estoy mostrando. Dice: traed los diezmos al alfolí. Es la orden de Dios. No se extiende ninguna invitación a la gratitud o generosidad. Es una cuestión de simple honradez. El diezmo pertenece al Señor y Él nos ordena que le devolvamos lo que le pertenece. Y acá está el versículo que leímos: se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Si a la honradez es un principio esencial en los negocios, no hemos de reconocer nuestra obligación hacia Dios, obligación en la que se basan todas las demás. Pregunta la hermana Elena:
De acuerdo con las condiciones en las que se funda nuestra mayordomía, tenemos obligaciones, no solo con Dios, sino con los hombres. Todo ser humano está en deuda con el amor infinito del Redentor por los dones de la vida, el alimento, el vestido, el abrigo, el cuerpo, la mente y el alma. Todo ha sido comprado con su sangre, y por la deuda de gratitud y servicio que nos ha impuesto, Cristo nos ha ligado a nuestros semejantes, nos ordena, servíos por amor los unos a los otros. Y este también que es de la parte escatológica de Mateo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hermanos, este es un versículo que sale de el relato de las ovejas y los cabritos, que también es para el fin del tiempo. Y realmente ahí Dios nos está diciendo que lo importante es cómo cuidamos y servimos a nuestros semejantes, que es parte de los diezmos. Los diezmos están separados en dos partes. Los mandamientos. 4 mandamientos son para Dios, 6 son para nuestros semejantes. Y realmente, hermanos, aquí quiero terminar con esta cita. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Estos están en la página 138 y 139 del libro La Educación, por si ustedes quieren buscarlo, pero aquí lo están viendo en la pantalla. Y entonces, hermanos, ahí nuestra hermana Elena dice que es una obligación el diezmo, pero a pesar de que es una obligación, hermanos, nosotros lo hacemos por amor. Esa es la diferencia. Un diezmo honesto o fiel. Hermanos, Dios no apela a nuestra gratitud, ¿no? Ni a nuestra generosidad, no. Él dice, el diezmo es mío y me lo tienen que devolver. Y es lo que tenemos que hacer. Donde sí apela a nuestra gratitud y a nuestra generosidad es con las ofrendas, porque ahí Dios nunca estableció un porcentaje, sino que ese lo establecemos nosotros. Y es lo que vamos a estudiar la próxima semana. Hermanos, espero que todos hayan comprendido el mensaje de este día y les agradecemos por estar siempre con nosotros. Que Dios les bendiga grandemente.